al Señor ministrándonos. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias por esta oportunidad más que nos permite de reunirnos en tu nombre para alabarte, para glorificarte, para darte las gracias por todas tus bondades y sus misericordias que ha tenido con cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias por tu amor y tu misericordia infinita. También queremos en esta mañana alimentarnos de tu palabra, que tú nos ministres, que nos des sabiduría para entender lo que vamos a leer, Dios mío, y que podamos extraer ese alimento espiritual que tanta falta nos hace, Señor. Obra misericordiosamente con cada uno de nosotros en este día. Te adoramos, Señor, y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar leyendo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Bueno, vamos a leer todo el párrafo del 28 al 39. Romanos capítulo 8 del 28 al 39 y voy a leer a favor de todos. Dice así: más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún, que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Qué pasaje tan precioso. La carta a los Romanos es una carta muy importante, muy especial. Es la carta más larga que el apóstol Pablo escribió. Y es una carta que todos los cristianos debemos de leer no una vez ni dos veces. Debemos de leerla y leerla y leerla y volverla a leer, porque es una carta que contiene tesoros increíbles, todas las verdades de la Biblia, de la palabra de Dios. Es una carta que es importante por la importancia doctrinal que tiene. También esto es una carta muy especial, sobre todo por el papel fundamental
que ha tenido esta carta en la propagación del Evangelio. Muchos se han convertido al Señor al leer y volver a leer esta carta. Muchas personas, y sobre todo personajes importantes, bueno, pudiéramos nombrar a algunos de esos personajes importantes. Solo me acuerdo yo, no sé si ustedes se acuerden de alguien más, pero yo me acuerdo de Martín Lutero. Él se convirtió leyendo en Romanos capítulo 1, del verso 16 al 17, sobre todo por el 17. Si lo tienen yo sí quisiera que ustedes lo leyeran, todos a un coro. ¿No está? Bueno. En la introducción creo que no lo coloqué discúlpenme. Yo agradezco a las niñas que me tienen paciencia. Yo sé que ella me tiene mucha paciencia, que a veces cito versículos que no he colocado. Bueno, ahí nos dice que el Evangelio es poder de Dios, pero sobre todo que la justicia es por fe, dice el 17. Si alguien lo busca y lo encuentra ahí mismo en Romanos 1, 17, sobre todo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esto era lo que Martín Lutero hizo énfasis y él pues. Y vemos que por eso esta carta es muy importante y recomiendo leerla, porque es un verdadero deleite, como toda la palabra de Dios, pero esta carta es muy importante. Y de esta carta tan importante hoy hemos escogido el capítulo 8 de Romanos, que también es un capítulo glorioso y importante, porque nos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y de esa carta y de este capítulo hemos elegido el último párrafo, más que vencedores. Y en esta mañana pues queremos estudiar, queremos hacer énfasis en algunas preguntas que tenemos aquí en esta lectura. Dice el 31, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nadie, ¿cierto? Nada nos podrá hacer frente. Si Dios está con nosotros, ni en lo físico, ni en lo espiritual, nadie nos podrá hacer daño. Él está con nosotros y nosotros tenemos seguridad en medio de las pruebas, que es el título de la enseñanza esta mañana. Dice el 32, ahí también tenemos otra pregunta. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, si nos entregó a su Hijo, su único Hijo, su precioso Hijo, que muriera por nosotros, ¿será que habrá cosa que Dios no nos regale, no nos dé? Después de eso, de regalar a su Hijo, ¿habrá otra cosa que Dios no quiera darnos? Yo me acuerdo de un tío de mi esposo que decía, es que hay que pedirle a quien debemos pedirle, amén. Porque a veces no recibimos porque le comentamos de pronto a todo el mundo y le pedimos a todo el mundo, pero no le pedimos al que nos puede dar, amén. Al que nos puede bendecir. Hasta el que toca el corazón más duro muchas veces para bendecirnos a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Amén. Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, ¿quién nos puede acusar de algo si Dios nos ha justificado? No porque hayamos sido buenos, sino porque Él murió por nosotros, Él nos justificó, hermano. Entonces, ¿quién nos puede acusar? El que se levanta para acusar a un hermano o a alguien, el que se levanta para acusarnos no es sino el enemigo. Ese es el que se levanta para acusarnos. ¿Quién nos puede acusar si nosotros estamos en Cristo Jesús? Y le tenemos en nuestro corazón y Él está con nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A los escogidos de Dios, porque tenemos que andar en Cristo para que el Señor esté ahí con nosotros, su espíritu en nuestro corazón y podamos andar victoriosos. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, que Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Esta es una palabra hermosa. Este pasaje es precioso y este capítulo pues es maravilloso. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió por usted, hermano, por todos nosotros los que hemos venido a Él. ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede condenar? Si Cristo fue el que murió por nosotros, Él, ¿no? Él fue el que murió por nosotros. Entonces nadie nos puede condenar. Y dice, y el que además resucitó. Esto de que resucitó tiene su bendición, hermanos. Porque si Él resucitó, quiere decir que Dios recibió ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Él resucitó porque Dios recibió ese sacrificio. Gloria al Señor. Dice que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, amigo, usted que a veces dice en el cielo tengo a mi papito y a mi mamita que intercede por mí, a un tío, a un hermanito, allá tengo un angelito. Déjame decirte que tú en el cielo tienes a Cristo sentado al lado del Padre. A Cristo que intercede por ti, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿No te parece maravilloso? Ese aplauso para Dios muy merecido, muy grandioso. Aplauso que debemos tener todos los días en nuestro corazón. Gratitud a Dios. Oye, vino, murió por nosotros, todavía fue glorificado y todavía está allá sentado, intercediendo por nosotros, sirviéndonos a nosotros. Y nosotros muchas veces no queremos prestar un servicio, ¿no? Mire el ejemplo que nos dio el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros no quisiéramos, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude. Estamos aquí es para que el Señor nos enseñe y nos ayude, porque nosotros, Dios mío. Bueno, dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ay, hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí en este versículo queremos que nos detengamos un poco. Este versículo vamos a estudiar, a meditar en él en esta mañana, a meditar un poquito, porque mire todo lo que nombra ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Alguna situación desfavorable en nuestra vida nos puede separar del amor de Cristo?
¿Esa aflicción nos puede separar del amor de Cristo? No, hermanos. El Señor mismo no lo había anunciado, nos lo había advertido. Esto os he hablado para que tengan paz y en el mundo tenéis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso nos está diciendo el Señor en esta mañana, según la situación que usted esté pasando, el momento que usted viviendo, el Señor te está diciendo, confiad que yo he vencido el mundo. Eso nos lo dice en Juan, aquí anoté, 16:33. Yo sé que ustedes son muy estudiosos y se lo saben. Y es un versículo pues que lo usamos mucho, porque es una verdadera bendición. Juan 16:33. El Señor nos está pidiendo que tengamos confianza en Él, que tengamos seguridad en medio de las pruebas. Esto no es causa para separarnos de Dios, del amor de Cristo. Dice, o angustia. ¿Será que la angustia sí? ¿Será que esa opresión, esa ansiedad, ese temor, esa incertidumbre que a veces podemos sentir nos debe separar del amor de Cristo? No. Y yo quiero que vayamos al Salmo 50, 14, 15. Porque hermanos, la tendencia de nosotros en los momentos difíciles o cuando no nos va tan bien es como desanimarnos y como irnos. Pero los salmistas, mejor dicho, pues hemos citado alguna cita, pero pudiéramos citar muchas. De que ellos corrían a la presencia de Dios, que ellos clamaban a Dios, que ellos iban a estar a cuentas con Dios. Porque es que a veces como hemos fallado, que pues es por lo más, el man que nos acompaña a veces, que fallamos. Dios permanece fiel, pero nosotros somos a veces infieles y fallamos seguido. Entonces pensamos que de pronto no debemos esto. Pero vea lo que dice el Salmo 50, si lo tienen ese sí lo pueden leer ahí, 50, 14, 15. Paga tus votos, ¿no? Yo no sé qué votos habremos hecho delante de Dios. De pronto a veces habremos dicho, Señor, hacemos alguna cosa que no debemos hacer y decimos, Señor, no vamos a hacer más esto. Señor, yo no voy a hacer más eso. Yo no voy a ser más egoísta. Yo voy a ser de pronto más generosa. Yo no voy a decir mentiras. Bueno, yo no sé qué votos y qué promesas habrá hecho o habrás dicho, yo voy a llevar una ofrenda, yo voy a diezmar correctamente, yo voy a ofrendar. No sé qué promesas habrá hecho usted al Señor. O de pronto habrás dicho, yo voy a dejar de hacer esto o aquello. Yo voy a cambiar y no has cambiado. O no has hecho nada, has quedado mal con el Señor. Y por eso no te acercas a Él, te alejas. Ay, hermano, al contrario, debemos acercarnos a Él, pagar nuestros votos y si no los podemos pagar, contárselo a Él, amén, porque Él nos perdona, nos ayuda, nos pone a cuenta. Es en su presencia, es con Él que nos ponemos a cuenta. Y ya puestos a cuenta, clamamos a Él, Él nos oye y nosotros podemos bendecirlo. Léame el 15, léanmelo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Precioso, hermano, precioso saber que con Él no tenemos pérdida. Nosotros podremos ir a cualquier persona que le debamos o que tengamos un problema y podemos ir con temor, porque de pronto no nos va tan bien,
Pero con el Señor no tenemos pérdida. Con el Señor solo adquirimos bendición. Yo me emociona mucho y por eso levanto la voz al predicar. Menos mal que la palabra ¿cómo es? Me autoriza. Dice en Apocalipsis que predicar a gran voz. Entonces, bueno, yo me lo he tomado muy en serio, porque es que me emociono de ver lo precioso que es el Señor y que es en nuestra vida. Y yo sé que ustedes ahí en el fondo de su corazón saben que realmente Dios es precioso. Amén. ¿Qué dice el 18:6? Si alguien lo tienen ahí, léanmelo, hermanos, ayúdenme. Acuérdense que yo poco lo veo. Amén. En mi angustia clamé y él me oyó. Amén. Y nos bendijo. David en en varios salmos, pero me acuerdo en el 34 que dice que este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, hermanos, ¿será que la angustia nos debe alejar de Dios? No, es antes, al contrario, es en el altar de Dios que tenemos solución a todo eso que nos está pasando. Amén. Persecución. Ay, hermanos, ¿será que la persecución, el maltrato, el castigo, todas las cosas que a veces nos hacen, eso nos podrá separar del amor de Dios? ¿Eso nos podrá separar del amor de Dios? ¿Del amor de Cristo? No, hermanos, no. Antes es una bienaventuranza. Mateo 5:10, ¿qué nos dice? Los que padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, ¿está siendo usted perseguido por causa de la justicia, por causa del Señor? Déjame decirte, eres bienaventurado, de ti es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Eso es una promesa gloriosa, maravillosa. De nosotros es el reino de los cielos. Cuando somos perseguidos, cuando somos injustamente maltratados. Entonces, hermanos, ¿por qué nos quejamos y salimos corriendo si Dios tiene tantas bendiciones para nosotros? No es la persecución las que nos puede apartar del amor de Cristo. Y ahora viene otra ahí. ¿Cuál es? No, ahí estamos en el 35. Hambre, escasez, necesidad, hambre. Hermanos, cuando el Señor Jesús, mira lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que dijo el Señor Jesús cuando tenía física hambre. Porque Él, aunque era Dios, también era humano. Y había pasado 40 días en ayuno. Y viene el diablo a tentarle. ¿Y qué le dijo el Señor? Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, hermanos, ¿será el hambre que nos puede separar? Hermanos, además, lo que decía el salmista es verdad. El salmista en el Salmo 37:25, ¿qué dijo? Amén, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Hermanos, si no hay comida en la mesa, muy probablemente es que el alimento que usted necesita es otro. No es alimento físico, no, sino espiritual. Porque nos preocupamos mucho por el alimento físico, pero el de espiritual, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hermanos, además, Dios siempre provee. Lo está diciendo el salmista. Dios siempre envía la bendición. ¿Se acuerdan de Elías cuando iba corriendo y se botó por allá abajo de una encina de un árbol? ¿Qué hizo Dios? Allá le mandó su domicilio, allá mandó que los ángeles le sirvieran, hermanos. Y cuando estaba en una cueva, ¿qué hizo? Allá le mandó unos animalitos, pues no muy agradables, pero allá se los mandó con comida. Dios usa a quien tenga que usar para bendecirnos. Y es muy probable que usted también tenga que ser usado por el Señor para bendecir a alguien más. Es muy probable que si alguien pasa necesidad al lado nuestro, es por nuestra negligencia y porque no nos hemos dejado usar por el Señor. El Señor nos bendice y nos da para que compartamos. No podemos ser indiferentes ante la necesidad de los demás. Y no está de más decir que la necesidad no siempre es de comida, ¿no? Hay otras clases de necesidades. Entonces, hermano, ¿será el hambre? ¿Será la necesidad la que nos va a apartar de Dios? No, porque si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a enviar. Y aun cuando nos alejamos, porque Elías iba corriendo a morirse, estaba triste, pero Dios estaba cuidándolo, estaba pendiente de él, porque Dios nos cuida, porque Dios está pendiente de nosotros. No nos abandona. No hay mejor Padre que nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, tampoco es el hambre. ¿Será la desnudez? ¿Será la desnudez? Hermanos, mire lo que dijo el perfecto y recto Job. Temeroso, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Job 20, 21. Y quiero que lo lean porque es que este es hermoso. Esto que veo aquí es un ejemplo precioso. No oigo, hermanos, son más duritos. Ay, hermano, gloria a Dios, creí que aparte de cieguita también estaba quedándome sorda. Bueno, este hombre era perfecto, dice el verso 1. Perfecto, dice, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le había sucedido unas calamidades terribles. Pero lo que me llama la atención es esto. El verso 20. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Después de que le habían dicho que todos sus bienes se habían perdido y que sus hijos estaban muertos. Oye, hermanos, y él amaba a sus hijos, porque dice el verso 5, póngale cuidado lo que dice el verso 5. Y acontecía que habiendo pasado turno en los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. No era que ofrecía holocausto por todos, un holocausto, no, era por cada uno de ellos. Se preocupaba de manera especial por cada uno de sus hijos. O sea, los amaba. Dice, porque decía Job, quizás han pecado mis hijos
han blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Se preocupaba por la situación espiritual de sus hijos. No sé qué tanto nos preocupamos nosotros por la situación espiritual de nuestros hijos. Pero él se preocupaba. Y entonces, hermanos, pues a mí, pues, entonces me llama la atención esto de que, mejor dicho, ante una noticia como esta, de que lo hemos perdido todo y que nuestros hijos también, los hijos que él amaba y por los que él clamaba y por los que él oraba. Y este hombre, en vez de decir como decimos nosotros, por cualquier problemita, por cualquier situación, ¿no? Que decimos, Señor, Dios mío, yo lo he dicho, no sé ustedes, pero yo sé que lo decimos. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Él no hizo eso, mire lo que hizo. Rasgó su manto, rasuró su cabeza en señal de dolor. Se postró y adoró. Hermano, está pasando por serias dificultades. Póstrate delante del Señor y adórale, adórale y recibirás la bendición. Cuando te levantes de ahí, ya las cosas habrán cambiado. Su corazón estará más tranquilo. Amén. Y podrás sentir el gozo del Señor. Y yo pues, realmente este patriarca lo deja a uno impresionado, ¿sí? Con su actitud. Él podía decir por qué, si era correcto, es perfecto, dicen. O sea, sí, pero él no dijo por qué. Él se postró y adoró al Dios del cielo. Y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y es verdad, hermanos, desnudos llegamos y desnudos nos vamos. Si alguien nos coloca un vestido, ni nos estorba ni nos hace falta. Entonces, hermanos, una verdad. Dice, volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Bueno, el patriarca no podía deslumbrar que Dios, él sabía muy bien que Dios le había dado. Lo que no podía deslumbrar era que no era Dios el que le había quitado, era el diablo que le había quitado. Porque, hermanos, Dios no nos quita, Él siempre nos da. Él siempre nos da. Gloria al Señor. Entonces, ahí sí estaba un poquito equivocado, porque él no podía en su dolor deslumbrar que el enemigo estaba ahí detrás. Porque es que el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Sí, es verdad que nosotros somos los que tenemos una naturaleza pecaminosa y pecamos, pero el enemigo hace su parte. El enemigo hace su parte, lo enseña la palabra. Amén. Entonces, hermanos, debemos estar siempre cubiertos al abrigo de Dios, pues, cubiertos con el Señor. Entonces, hermanos, ¿será la desnudez? Menos. ¿Qué más dice ahí? Estamos estudiando el peligro. Muestre, miró, esto, ¿qué? Angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro. Peligro. Hermanos, no sabemos cuántas veces hemos estado en peligro y no lo hemos sabido. Algo otras veces lo hemos sabido. Peligro de muerte, peligro de accidente, peligro de muchas cosas, peligro de ser acusados de cosas que no hemos hecho, muchas cosas. Peligro de perder el empleo, peligro de perder el compañero, la compañera, los amigos. Es muy probable que hemos estado en muchos peligros. Y el apóstol Pablo sí que podía hablar con propiedad de esto. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 11, 26, 27, hermanos. Lean.
Terrible. Hermanos, había estado en todo, pues. Él podía hablar con propiedad de estas cosas y se lo estaba hablando a la iglesia de los romanos, a la congregación de los romanos, les estaba hablando, les había mandado esta carta y él podía hablar de estas cosas con propiedad y él con propiedad podía decir que nada nos podía apartar del amor de Cristo. Por eso él preguntaba, ahí les hace la pregunta para concientizarnos a cada uno de nosotros, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada, nada, hermanos. Dice, o espada. Hermanos, seguir a Cristo tiene un precio. Somos hombres y mujeres de fe. Somos la iglesia del Señor. Y el Señor dijo, póngase el vestido y nos vamos de fiesta. Toma tu cruz y sígueme. O sea que, hermanos, todo tiene un precio. Y yo quiero que vayamos a Hebreos 11, 36, 40. Los que vivieron por la fe pagaron un precio alto. Nosotros estamos ahí bajo la gracia. Tenemos la gracia del Señor en nuestra vida. Lean, hermanos. Amén. Oye, hermano, yo me causaba cuidado eso de aserrados. Terrible, hermano. Nosotros vivimos una vida cristiana muy sabrosa, muy deliciosa. Tan es así que por ser evangélicos nos tienen hasta cierto respetico, cierta confianza. Bueno, no deja quien se levanta y nos gritará por ahí aleluyas, pero bueno, gloria a Dios. Y si no lo hacen, pues pongámonos más bien, no nos pongamos bravos si lo hacen, más bien si no lo hacen, porque de pronto no están viendo que somos hijos de Dios, de pronto no estamos dando buen testimonio. Bueno, ni espada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Aunque sí hay algo que nos separa de Dios, y es el pecado. Pero la Biblia nos enseña que si tenemos pecado, tenemos abogado, a Cristo, amén. Tenemos nuestro abogado. Y dice en primera de Juan 1:9 que ¿qué? Ese no lo sabemos casi, pero leámoslo. De toda maldad. O sea que ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Nada, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. El Señor en esta mañana nos está diciendo que tengamos confianza, que tengamos seguridad en medio de las dificultades por las que estemos pasando, que Él está con nosotros. Vamos a terminar leyendo, a continuar. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, nosotros en medio de las pruebas, dificultades, por todo lo que pasamos, somos más que vencedores porque Cristo está con nosotros
y por medio de Él somos más que vencedores. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a los romanos: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni ángeles ni potestades, mucho menos por ahí el vecinito gruñón o no, nada nos puede separar del amor de Dios. A veces nos desanimamos, dice que porque nos miraron feo o no, hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Lo decía el apóstol que había pasado por tantas cosas. Yo creo que nosotros no hemos pasado por tanto. No vamos a decir que la hemos tenido muy fácil, pero no hemos pasado por tanto. Y en esas dificultades hemos visto la mano de Dios bendiciéndonos, consolándonos, arrullándonos. Hermanos, Dios nos ama mucho, nos ha consentido, nos sigue consintiendo, y en esta mañana nos está diciendo que tengamos seguridad en medio de las pruebas, que tengamos confianza en Él, que Él ha vencido el mundo. Nos está diciendo el Señor en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias. Cuán preciosa y deliciosa es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a creer en ella, a confiar cada día más en ti. Enséñanos a buscarte cada día más y más. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque en ti estamos completos, Dios mío. No necesitamos nada más que a ti, Señor. Gracias porque has sido bueno, demasiado bueno con cada uno de nosotros. Yo sé, Dios mío, que nadie puede decir que tú no has sido bueno. Tú eres precioso, tú eres maravilloso. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.